el tema de la crisis alimentaria y la crisis energética que se está desplegando con la guerra en Ucrania. ¿Tú crees que o debemos ser tan alarmistas como por algunas voces se están insinuando? Es que aquí en Europa, por decírtelo de alguna forma, es tan impensable eso de poder sufrir, es tristemente así. Los que no estén viendo a lo mejor de otras partes del mundo, pues se sorprenden, ¿no? Pero desde Europa tenemos esa concepción de que es tan difícil que podamos sufrir escasez de alimentos o escasez de energía, como tú bien comentabas al principio, que durante los últimos años hemos vivido muy bien y demás, que es complicado pensar que va a haber una crisis energética o alimentaria. ¿Es tan posible, Jesús? Sí, por supuesto. Mira, te voy a platicar. Un amigo muy apreciado que me recibe en Bélgica fue por mí a París. Convivimos, la pasamos chévere y luego nos vinimos en su camioneta hasta manejando de París a Bruselas. Llegamos a 4 gasolineras, íbamos a poner gasolina y poner gas. En las 3 primeras gasolineras no encontramos gas. Encontramos hasta la 4ª. Y el derivado del petróleo, que es la gasolina, costaba el doble del costo que tenía en febrero, antes de la invasión y antes de las sanciones europeas a Rusia. Y yo de verdad, Miguel, tú como europeo lo sabrás mejor que yo, viviendo en España, yo no entiendo para quién son las sanciones que Europa ejecuta, porque me parece que esas sanciones van para allá, pero luego se regresan con más dureza para la propia población europea. Entonces, el petróleo cuesta el doble de lo que costaba en febrero, la gasolina, pues el derivado del petróleo. Y esto en Francia, por ejemplo, ya es un problema porque los traileros que pagan sus cuotas en las autopistas, los traileros que consumen más diésel, pues ya tienen que encarecer el servicio del transporte de alimentos, y el transporte de alimentos pues te encarece prácticamente todo, porque la cadena de suministros no se puede romper y no puede elevarse en sus costos, porque si se eleva finalmente para el consumidor final, el precio final del producto. Y el gas, por ejemplo, cuesta 4 veces más. Entonces, en la medida que no encuentres gas y que cuando lo encuentres cueste 4 o 5 o 6 veces más, no vas a poder evitar comprarlo. Y al comprarlo, si tú también eres un intermediario de un bien, y al vender ese bien, tú como intermediario, pues le vas a tener que recuperar el dinero que le invertiste al hidrocarburo. Entonces, es una realidad que hay una correlación entre el incremento de los costos de los hidrocarburos cuando estos bienes son escasos, porque eso impacta directamente en la logística de cómo se organiza la cadena de suministro. Y esto obviamente impacta los precios de los bienes a los consumidores finales. Y entonces aquí viene un problema. Cómo el aumento del costo de los alimentos va a empezar a golpear el poder adquisitivo de la gente. Esto se va a traducir en inflación. Y fíjate bien, ni siquiera los futuros incentivos fiscales, que ya estoy escuchando los discursos de los políticos diciendo vamos a dar incentivos fiscales para poder paliar un poco la inflación, van a poder paliarla en sí mismo, porque le van a pegar a la capacidad, al poder adquisitivo de las clases medias, que pobrecitas son las que más resienten finalmente los conflictos, las clases medias, ¿no? Cuando empiezan a perder los privilegios que con tantos años y con tanta sangre derramada se habían ido conquistando. Y es que al final, Miguel, también siendo sinceros, para eso sirven las guerras. Cuando hay guerras, las grandes conquistas sociales se merman, se pierden, retroceden. 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, porque entonces las élites guerreristas, que suelen ser más bien las de derecha, las conservadoras, terminan por arrastrar las libertades de las personas. Y mira, lo vimos en la crisis de la pandemia. Nos obligaron a ponernos mascarilla, nos obligaron a vacunarnos, incluso a veces contra nuestra voluntad. Nos obligaron a guardar confinamiento. Nos obligaron. Y cuando la gente no se subordinaba, la agarraban a macanazos, le ponían multas o la segregaban en ciertos comercios. Y con el tema de la guerra, igual, o sea, en Europa, por ejemplo, no se puede utilizar Russia Today, no se puede ver Sputnik,
y te hablan de democracia y de libertad de expresión, y con el argumento de que como es propaganda rusa, ya tú niño infantil que no tienes capacidad para discernir, no vamos a dejar que contaminen tu mente pequeñita de niño de 12 años, porque nosotros como gobierno sabemos que eso no es bueno para ti y entonces mejor lo censuramos. Pero, y porque está este otro pero también a los creadores de contenidos, aunque no sean rusos, cuidado y se atrevan a criticar y a cuestionar la narrativa ucraniana y a decir que Zelensky se equivoca en algo, porque también les damos de baja sus cuentas, sus canales. Entonces nos damos cuenta que las guerras sí ayudan, dan bastante contexto para que las élites guerreristas recuperen los privilegios, los arranquen, los arrebaten abruptamente, como el derecho a la información, que es un derecho humano, como el derecho a la libertad de expresión, que hoy en día te pueden encarcelar, por ejemplo, en Eslovaquia o en Eslovenia, que se aprobaron leyes de que si ellos interpretan que estás haciendo publicidad prorrusa, te pueden incluso meter a la cárcel 6 meses. Me parece brutal, pues. Y cuando ves quiénes son los que gobiernan en estos países, pues gobiernos ultraderechistas. Entonces, nada más para poner ejemplos concretos de cómo en tiempos de guerra las élites guerreristas arrebatan las conquistas sociales de golpes. Es decir, una conquista social que te costó años y mucho derramamiento de sangre, conquistar, lograr en las guerras, aunque no estés directamente implicado, te arrebatan esas libertades.